Bien, bienvenidos a todos. Como ustedes sabrán, es un nuevo episodio del Porqué de las Cosas. En este caso vamos a entrevistar al escritor y músico argentino Pedro Mayral. Y ustedes, como sabrán, yo siempre antes de empezar la entrevista cuento cómo yo llegué a esta entrevista. Y en este caso fue gracias a un programa que yo escucho los viernes que se llama Tarde para Nada, en donde le hicieron una entrevista hace unos meses a él sobre su última novela, que es Los Nuevos. Esa novela que está acá, y ustedes van a ver que también está presente en la gacetilla que está en la web. Para hacer una mini introducción a esta entrevista, yo escuché en un short hace un tiempo que Pedro, de alguna manera, decía estas palabras. Esta vez fueron los personajes mismos, Tiago, Bruno y Pilar, tres amigos entre la frontera de la adolescencia y la adultez que me pidieron a mí que escribiera esta historia. Eso partió así, empezó así. Cuando empecé a hacer este análisis para poder hacer la entrevista, me pareció bueno empezar con este puntapié y le doy la bienvenida a Pedro. ¿Cómo te va? Muy bien, Kevin, gracias por esta charla. Mirá, es una buena manera de empezar porque así empezó el impulso para escribir esta novela que se llama Los Nuevos. Sí. La verdad es que surgieron voces, surgieron como unas voces, primero surgió la voz del personaje de Tiago, que es un chico de 19 años, que se le murió la madre hace poco y está en carne viva, Mm. muy dolido, y lo llevan medio obligado a la playa en el verano, ¿no? El padre con su novia, con la novia del padre y su hermanastro, digamos, su medio hermano, lo llevan a la playa. Y, y pasa algo bastante terrible ese verano, que no voy a Sí. spoilear, pero provocado por él y por una amiga. Y lo que pensé, y esto fue lo primero que surgió, es la voz de alguien que no quiere contar algo. Es decir, viste que siempre los narradores siempre el narrador quiere contar algo, ¿no? Sí. Esto era un narrador que no quiere contar. Eh, y entonces está en esa instancia como de narración interna. Si yo lo contara, lo contaría así, pero no puedo decir esto y no puedo decir esto otro. Entonces eso provocaba una voz para mí muy fuerte a nivel narrativo, porque es una voz muy íntima que todavía no salió del pecho, ¿viste? Está adentro, es una voz que quedó en el pecho. Entonces, esa fue la primera voz que escuché. Y bueno, ahí él habla de su amiga Pilar, habla de su amigo Bruno que está estudiando afuera. Y una vez que terminé esta primera parte, dije, Mm. voy a probar lo de Bruno, el amigo de Tiago que está estudiando ahí en la nieve, en Estados Unidos, en un lugar que no le gusta, estudiando algo que no le gusta, etc. Y entonces escribí también lo de Bruno y después dije, bueno, es un tríptico, son tres, ahora voy a escribir lo de Pilar. Y esa voz me dio mucho más trabajo, la voz de Pilar y cómo resolver esa tercera parte. Pero sí, así fue, fueron unas voces que de algún modo me reclamaron eh, salir para afuera, ¿no? Sí. Y me marcó mucho un poco con las entrevistas que he visto y por el libro básicamente que leí, esa que tú mismo lo decís. Tres amigos entre la frontera de la adolescencia y la adultez. ¿Cómo se mezcla? ¿Por qué agarrar ese espacio, ese tiempo, con todo lo que acompleja y todos los temas que pasan en ese espacio de la vida de cualquier adolescente, en ese traspaso de adolescencia a la adultez? ¿Por qué enfocarnos ahí? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es un momento narrativamente, literariamente, siempre es un momento interesante porque es un Mm. momento de transición, es un momento de cambio, es un momento cargado de partículas narrativas moviéndose en tu vida, porque son decisiones que tomás y que de golpe te llevan hacia un rumbo muchas veces un poco inesperado, ¿no? Eh, es una etapa de la vida cuando te vas por primera vez de la casa de tus padres, se te enloquece la brújula, no sabes bien para dónde vas a ir a parar, de qué vas a trabajar, cómo vas a ganar plata.
todo te parece incierto. En general, los modelos de adultos que ves te parecen así medio impostados o caretas, falsos, ¿no? Sí, O ajenos. Entonces es bastante difícil. Ese momento creo que tiene una soledad muy profunda, y a la vez tiene una fuerza muy grande, porque son las dos cosas. sí, Es un momento vulnerable, porque empezás a salir para afuera y no conoces bien todavía el mundo, pero a la vez tenés la fuerza para salir y deseos y sí. curiosidad. Y entonces esas dos fuerzas de vulnerabilidad y envión, de curiosidad y deseo me resultaban muy claras a la hora de contar. Eh, para mí es un momento, además, con una mirada bastante corrosiva con respecto a los adultos, ¿viste? La mirada del chico de 19 años con respecto a un adulto siempre es bastante corrosiva. O sea, te miran, yo que ahora tengo 55, siento esa mirada, ¿no? Generacional, de que sos, nada, sos un tarado como adulto, sos un tarado, sos un careta. Eh, es una mirada bastante brava, ¿no? Y entonces me interesaba ese lugar, y sobre todo esa distancia entre las generaciones, ¿no? Sí, porque uno cuando plantea esa transición de generación, ese estereotipo que se tiende a esperar o que de ambos lados se aprecien o se miren, uno dice, bueno, está, es el gran desafío en no caer en ese cliché de alguna manera y salir de lo normal. Por eso yo cuando empecé a leer, y yo creo mismo a Stephanie le dije, me gustó esa manera que vos tenías de escribir, cómo lo planteabas, cómo planteabas las emociones, cómo planteabas eso, ese vínculo propio que tenía ese adolescente en esa transición. Y después más adelante, a lo último, cuando hice como el último refresh de los datos, vi una partecita que te había planteado Claudia Piñeiro mismo cuando te hicieron la entrevista en Tarde para Nada, que es esa capacidad que vos tenés a la hora de tener una actualidad. ¿Cómo lo ves vos eso eh, plasmado? ¿Cómo sentís vos eso que tenés esa capacidad? ¿O mismo se va dando a medida de que ocurre la novela, ocurre el texto en tu cabeza? ¿Cómo es ese sentimiento? Sí, por un lado no pienso mucho en abstracto, sino que pienso en individualidades. Sí. O sea, pienso por más de que ahora hablo en abstracto del momento de la adolescencia, donde se te Mm, enloquece la brújula, etcétera. Esto es algo que aprendí a decir ahora que me han hecho muchas entrevistas, pero en el momento en el que estoy escribiendo no pienso en la adolescencia ni en los adolescentes, pienso en Tiago, sí, y después pienso en Bruno, después pienso en Pilar. ¿Qué le pasa a cada uno individualmente, más allá más allá de los clichés de la franja etaria, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay algo que incluso se aplica cuando escribís un personaje de un género del que no sos, digamos. Sos hombre, escribís un personaje femenino, bueno, ¿cómo haces? Bueno, no es que me pongo a pensar qué pensaría, cómo pensaría una mujer, sino cómo pensaría esta chica en particular, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo de ir de nuevo, la parte como más íntima de una persona, mm, con su miedo, con su deseo, ¿no? Eh, con su manera de relacionarse, ir a ese lugar de la individualidad y además te diría física, su cuerpo, ¿viste? Cómo lidia con su cuerpo, cómo se siente con su cuerpo, cómo es la interacción de su cuerpo con los demás. Yo creo que trabajo un poco en eso. Y después lo que hice, te soy sincero, como la novela transcurre más o menos en la actualidad, mm. no quise hacer un estudio de cómo hablan los jóvenes de Pues, 19 años hoy día, ni qué música escuchan, porque me hubiera salido mal.
sí, Entonces, lo que hice fue más que nada hacer unos 19 años medio atemporales, con algunas cosas de mis 19 años en los 90, por ejemplo, ¿no? sí. Entonces viste que no son muy digitales ellos, por ejemplo. Mm, Tienen redes sociales, les puse un celular y demás, pero tampoco están atravesados por las redes sociales. En ese sentido, no quise ser fiel a una época porque la verdad es que cuando haces eso, eso envejece muy rápido. sí, Eso enseguida se lo come el tiempo. Entonces tenés que buscar algunas cosas que permanecen en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le rompen el corazón, es igual en todas las épocas del mundo, más o menos. sí. Salvo Tal- que ahora ves que a tu ex en redes sociales, digamos, ¿no? sí. O ahora ves conceptos como el gosteo, que en su Claro, momento exacto. era, Sí. era, sí. Que Que básicamente era lo mismo que pasaba antes, solo que ahora se vuelven a poner definiciones a cosas que ya venían pasando para pertenecer o encuadrar en un marco social o de un código de vida de alguna manera. sí, totalmente. Ahora tiene un nombre, algo que siempre existió, ¿no? Eso Eh, mismo. sí, totalmente. Y me parece que sí, en ese sentido es interesante, ¿no? La manera en que se va nombrando cosas que resultaban un poco invisibles, ¿no? Mm. Eso me parece interesante, que se encuentran etiquetas y modos de decir, ¿no? Pero como te digo, son un grupo de chicos que podrían ser de los 90 perfectamente, de 1990 o más o menos actuales. A mí cuando me llegó la novela, yo la leí y a su misma vez le di a un columnista para leerla también, y él me planteó una pregunta que es, la novela sugiere que crecer implica asumir pérdidas. ¿Qué lugar ocupó eso en la idea de la estructura del relato? ¿Vos lo sentiste así? ¿Lo planteaste así? ¿Cómo fue? Ah, está bien eso, ¿no? Asumir pérdidas. Yo lo que siento es que estos chicos son expulsados del paraíso, ¿no? Mm, Esa burbuja en la que los crían empieza a mostrar sus fisuras, sus grietas. Ellos mismos la buscan también, ¿no? Porque, por ejemplo, Tiago en esa playa sí. se hace amigo del hombre que cuida los caballos. Entonces ya le está buscando el borde un poco a ese mundo social, esa especie de burbuja social, de una clase media acomodada, ¿no? De la misma manera, Bruno se pone a trabajar en las vacaciones de invierno, se queda en la Universidad Americana, no quiere Mm, volver a Buenos Aires porque está gordo y la mamá lo controla con el peso. Entonces se queda solo las vacaciones de invierno allá, en la universidad medio vacía, y consigue un trabajo en mantenimiento y se hace amigo de los chicos de mantenimiento eh, que hablan castellano, ¿no? Que muchos son latinos. Entonces, ahí de nuevo hay como una salida de una burbuja social, ¿no? Esos chicos los llevan a tocar en una banda a un templo evangélico, ¿no? Eh, lo mismo Pilar cuando tiene que hacer un documental sobre alguien en la familia para su escuela de cine, nadie le da bola, salvo mm, la empleada que trabaja en lo de su abuela, que quizás sin entender mucho le dice, bueno, dale, filmame. Y entonces ella la sigue hasta la casa, por primera vez ve la distancia social gigante entre el departamento de su abuela y en Recoleta, en Barrio Norte, y la casa de Rosa en José Cepaz, ¿no? Entonces, de nuevo, se sale de esa burbuja. Y entonces, yo creo que lo que se pierde, volviendo a tu pregunta, es la sí. ingenuidad. Se pierde la ingenuidad, se pierde el pensar que ese mundito que te fabricaron es el mundo real. Y esa pérdida
sí, esa apertura al mundo implica, sí, una pérdida, pero a la vez una ganancia enorme, porque ganás en experiencia y te vas convirtiendo en una persona que conoce un poco más el mundo. Sí, Es indispensable que eso suceda, es indispensable tener un poco de cintura social, saber moverte en distintos ambientes sociales. Eso es muy importante. Entonces sí, hay pérdidas, porque Tiago pierde a la madre, Bruno pierde ese amor que tiene, en ese sí, enamoramiento. A Pilar todo el tiempo la están echando de los lugares donde vive. Hay una pérdida ahí, una impermanencia constante para ella. Pero a la vez salen a otro mundo. Y creo que de eso se trata la novela, ¿no? sí. Pasar de un mundo a otro. Eh, Creo que es algo así. ¿No? Nunca pienso los libros de esta manera, pero me interesa esa pregunta, ¿no? El tema de la pérdida en el libro. Bien, teniendo en cuenta el concepto, uno de los conceptos que se ve claro, que es la amistad en ese libro, teniendo en cuenta cómo está el mundo hoy en día, ahí, por eso yo remarqué esa frase que te hicieron, de tener la capacidad, una mirada muy lúcida sobre las nuevas situaciones. ¿Qué nueva situación plasmaste vos en los nuevos que en su momento te pasó a vos? O si es que plasmaste en ese pasaje de la adolescencia a la adultez. ¿Cómo fue eso? ¿Plasmaste algo, alguna situación que te hubiese pasado a la hora de tener esa temporalidad, eso tan actual cuando escribiste esta novela? Sí, hay cosas que las saqué de mi propia vida, pero hay muchas cosas inventadas también, ¿no? Sí, Entonces sí, es una alquimia ahí de cosas que me imagino, cosas que me cuentan, cosas que me sucedieron, ¿no? Eh, Creo que con respecto a la actualidad, bueno, ninguna persona que sale de la casa de sus padres por primera vez se puede alquilar algo sí, con el sueldo de un trabajo así precario, ¿no? Entonces hay mucha alianza, mucha cosa de nos vamos todos a vivir juntos y manada, eh, sumamos en un alquiler algo, ¿no? Y entonces ahí la amistad está funcionando como una nueva familia cuando te vas de tu casa, ¿no? ¿Quién te escucha? Quién te escucha llorar, ¿no? Eh, Son estos amigos que te vas haciendo, estos grupos, ¿no? mm, Que son importantísimos porque son esos nuevos vínculos, gente en la que confías, gente de tu edad, ¿no? Entonces creo que estos chicos tienen eso, por un momento tienen la ilusión de que pueden vivir juntos en una casa, empiezan como a pagar sus cuentas, ¿no? Y no cuento después qué les pasa, pero sí. hay un momento, se crea la ilusión de que pueden, ¿no? De que pueden, sí, que pueden ellos con su vida y sin tanta vigilancia paterna, materna, ¿no? Yo, Em, yo planteaba esto porque ahí se vuelve a seguir esa construcción de ese proceso de socialización que tiene el personaje, que terminan haciendo esa identidad, ese concepto de manera de irse a vivir juntos, ese concepto de tener una causa social o un concepto social de que vivís en una época donde capaz que nuestros padres, yo en mi caso tengo 24 años, pero mis padres capaz que en su momento podrían haber adquirido sus primeras casas o algo, y ahora nosotros 24 años, mismo con tener hijos, hay una causa social, hay un concepto social que nos involucra y que conceptos fuertes como la amistad se ven presentes. Y yo creo que este libro, a ver, es genial en ese concepto porque yo se lo regalaría a un adolescente casi en el proceso de adaptarse al mundo de 17, 16 años. Bueno, antes de conocer el mundo o algo, léete los nuevos. Léete porque te va a dar un panorama de ciertas cosas que te pasaron y te pueden pasar y que a su misma vez
vos vas a poder decir, bueno, no estoy tan solo, esto a alguien más le pasó. Es como una especie Qué bueno, qué bien. de no sentirse solo en esta nueva vida, en ese pasaje, bien como lo planteas se plantea en la novela de esa frontera de la adolescencia y la adultez que nadie habla, que es más Mm. marketinera, que hay situaciones cotidianas que pasan, que tocarlas con cierta altura, tocarlas como son, permiten de alguna manera un proceso de paliativizar lo que fuera a pasar en su futuro. Sí, esa es una edad que es muy, muy targeteada por el mercado, Sí. ¿no? Porque le quieren vender cosas pero ¿quién escucha ese momento, ¿no? Mm, Sí, hay algo sin duda que se puso peor con las distintas generaciones, sí, las generaciones de los padres para ahora, ¿no? Sí, y a la vez creo que esta novela habla de, así como habla de los nuevos, en segundo plano, medio borrosos, están los viejos. sí, Es decir, implica que están los padres ahí, medio ausentes, pero están ahí borrosos allá atrás. Y hay sí, por momentos están presentes, pero a la vez están presentes con sus expectativas y sus sí. mandatos, pero no están muy presentes con su oreja, ¿viste? Sí. Y entonces esa es la ausencia, de alguna manera, y la distancia generacional, que no hay un diálogo. De todas formas, aunque vos quieras hablar con un hijo o con un padre, eh, cara a cara, te Mm, separan 30 años de distancia. sí, Y eso hace que la infancia de esa persona fue muy distinta a la tuya. Todo el imaginario, todo el sistema de valores, sí. la época, todo es muy distinto. Entonces es muy difícil comunicarse entre generaciones. Muy difícil escucharse, sobre todo. Esta Así que yo creo novela, que... perdón, no sé si Sí, perdón. sí, dale, 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 No, dale. no, no, que esta novela, aparte de toda la característica que tiene muchas cosas que yo por momento lo veía medio de teatralidad. Esto perfectamente puede ser llevado, capaz que estoy equivocado, a algo más teatral. ¿Cómo haces esos recursos de que también cuando lo escribís no sea como esa típica novela narrativa? Porque tiene muchas situaciones teatrales que tienen un condimento, un plus, algo más, que yo creo que básicamente hace a que cuando vos agarrás una novela de 400 y pico de páginas, te siga dando el alimento para seguir leyéndola. Porque es una Mm. novela bastante potente por la cantidad de páginas escritas, pero los recursos utilizados permiten que básicamente los lectores hoy en día y cualquiera que leas, no te aburras y sigas leyendo la novela. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo se maneja eso de la parte desde el punto de vista de los escritores? Bueno, me alegra que te parezca así. Por un lado, yo creo que, por más de que es una novela de 400 páginas, creo que tiene algo de tres novelas cortas juntas. Sí, Un poco, ¿no? Es decir, sí. primero está lo de Tiago, parece bastante autoconclusivo, para decirlo de una Mm, manera. sí, También está lo de Bruno, que lo de Bruno podría haber sido una novelita corta que yo publicara, ¿no? sí, My Name is Bruno se llama esa sí. parte. Y lo de Pilar viene un poquito tiene su propia autoconclusión, pero cierra un poquito con las otras dos, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay trucos, supongo, ¿no? Hay algo muy hermoso en la narrativa, que es que la posibilidad de combinar recursos, o sea, recursos narrativos, que Mm, de golpe metes una descripción, pero de golpe hay un diálogo. Y ese mm, momento de diálogo, ahí tenés razón, es un poco teatral, porque es un momento donde los personajes hablan y vos como autor te vas para un costado. No estás vos explicando algo, sino que los personajes están hablando, ¿no? mm. Por momentos puede haber mucha acción, puede haber un momento como muy poético, lírico, y puede haber momentos más,
como de, sí, como que la acción va para adelante. Puedes meter sueños, puedes meter pensamientos, pequeños momentos como de ensayos sobre algo, reflexiones. Está lleno de recursos que vos vas poniendo y combinando, y eso hace que la lectura sea fluida de alguna manera, ¿no? Eh, Hay muchas cosas. Por otro lado, también me interesa mucho trabajar con los cinco sentidos en la narrativa. Que eso se escuche, que se huela, que se perciba, ¿no? Que se sienta en la piel Mm, ese verano que sucede al principio del libro, que se sienta en la piel ese invierno terrible donde está Bruno en Wisconsin, en Estados Unidos, ¿no? Ahí eso es otra cosa también. Entonces yo creo que lo importante es crear una escritura inmersiva. O sea, mm. el lector se mete ahí adentro, vos le generás un espacio, le escribís, ¿no? En la parte de Bruno cuando trabaja se nota mucho el espacio porque él lo tiene que limpiar. Nadie conoce tan bien el espacio como la persona que lo tiene que limpiar. Entonces, ese campus universitario vacío, él lo conoce bien porque está limpiándolo, y creo que generar esos espacios hace que el lector se meta y viva esa especie de experiencia paralela de la lectura, que después me dicen, me encanta cuando me dicen, para mí fue como que lo viví. Entonces creo, Kevin, que algo de eso hay con respecto a cómo hacer para que un libro sea ameno, digamos, ¿no? Tenés que tener en consideración que el lector va a ir pasando por estos distintos recursos y a la vez se va a meter en un mundo y tenés que ir dándole cosas así como que vaya encontrando y avanzando y no explicarle todo, sino que entienda que esto que encontró acá, venía de allá Sí. atrás. Y es el lector el que inventa la historia de alguna manera, el que la termina de inventar, el que la termina de cerrar. Si vos le cerrás todo, se queda afuera, ¿no? Sí, Por ejemplo, no se sabe si escribe todo Tiago o si escribe todo Pilar al final. ¿Quién está sí. escribiendo en la última parte? Eso lo concluye el lector, ¿no? Yo no lo cierro. Me gusta que eso quede abierto y sea la persona que lee quien termina de inventar y cerrar y concluir el libro. Para ir cerrando, el lector cuando vaya a la librería y compre los nuevos de Pedro Maigret, ¿qué se va a encontrar? En unas pocas líneas, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar con, creo que por momentos con un espejo que lo va a llevar a preguntarse cuáles fueron las decisiones que tomó a sus 19 años y que lo trajeron de algún modo hasta donde está, ¿no? Creo que hay algo de eso. La gente que lo lee me dice, me hizo pensar mucho en mis 19 años, qué me pasó, qué hice. Eh, y creo que va a encontrar como tres amigos. Mm, Esa idea me gusta mucho. Va a encontrar tres amigos, como que le van a quedar flotando como cierta ternura y cierto cariño por estos tres chicos y los va a sentir muy cercanos. Al menos eso espero. Los nuevos de Pedro Maigret, publicado por MS. A todos van a poder ver la entrevista esta que hicimos con Pedro en nuestros canales. Y a vos, Pedro, te digo gracias. Fue un gusto compartir esta charla con vos. Muchas gracias a vos, Kevin. Nos vemos. Hasta luego.